pane živi lijepa naša, sretna bila domovina, živila nam lijepa naša. Buenas tardes, amistades, familias argentinas y croatas, y de América y en el mundo. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro con Croacia, la vida y el canto, Lijepa naša. Dobar večer, dobro nam došli, drage Hrvatice i Hrvati, po cijelom svijetu na naš susret s Lijepom našom 2019. Iz Argentine želimo vam radost, mir i veselje. Gospodin Alberto Guzman, gospodin Milko Hasenaj, gospodin Daniel Rulet i gospodin Petar Šarić koji vam govori. Buenas tardes, Daniel, y gracias por tu participación como siempre. Vamos a escuchar el himno nacional croata. En este caso, muy emocionante para mí. Lo van a una orquesta, instrumentalmente hablando, National Anthem de Croacia. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, acá mis compañeros, acá el director de la radio, el señor Alberto Guzmán. Dobar dan, Alberto, dobar dan Milko, kako si? Dobar dan Pedro, sve dobro? Sve krasno. Krasno? Dobro, meni isto. Kako kaže Bosanci, divota. Pravno budi. Dobro, baš sam sretan da smo se našli i, bueno, naprijed, adelante Alberto, por favor. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo está, Pedro? Bien, bien. Bueno, saludo a los presentes, a todos. Gracias a los que nos acompañaron en el programa pasado, que nos dejaron sus comentarios, nos dieron like, está subido en la página. Ponga like. Sí, está en Facebook del Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo. Y bueno, y en el YouTube del Centro Cultural. Bueno, y cada vez tenemos más vistas, más reproducciones y eso nos pone contentos. Vos me contaste la canción Domovina. ¿Quién te lo comentó? Mucha gente que tanto croata como argentinos que escucharon el programa y escucharon la canción Domovina que pasamos el otro día, les gustó mucho. La verdad que es una canción... Es un lindo recuerdo, aparte. ¿Cómo es? Claro. Uno se remonta a los 90. Para aquellos que no supieran, es justamente por el tema de la guerra. Sí, cuando empezó la agresión contra Croacia, todos los artistas, todos los músicos se juntaron y cantaron esta canción como reconociendo a su patria, cantándole a la patria. Sí. Muy bien, ahí se fue la coro, y el coro juvenil, Zlatni de Avellaneda, también lo cantaba. Sí, dijo, lo cantó que tenía 9 años, ahí está en la foto. Sí. Y esa canción se sigue usando cuando hay reuniones de clapas, cantan Moja Domovina, entre los amigos se juntan y cantan. Es un emblema de los primeros días de la independencia de Croacia.
Eso. En ese sentido vamos. Bueno, ¿tenés algo para contarnos, Mirko, de sábado? Bueno, de la última viste que a veces programa? anunciamos cosas y las cosas suceden. Bueno, ¿Sí? Pedro había anunciado que se iban a empezar a reunir los sábados a las 10 de la mañana. Empezamos. bueno. Empezamos. Ya empezamos. Me gustó, Crece. me gustó que haya venido este chico Oliver, porque es muy interesante para charlar también. Y bueno, y se empieza a usar el espacio, se empieza a usar la biblioteca como espacio de reuniones, como material de consulta. Aparte, Mirko tiene propuestas, que es muy importante. Las propuestas Tiene- son muy interesantes. tiene propuestas. Tiene que resolver los temas laborales porque no está disponible los miércoles a la tarde, sino ya dijo que se iba a unir a nosotros también algún miércoles para compartir la mesa acá, para charlar con nosotros. Pero bueno, es uno más y otra vez invitamos a todos, entonces los que quieran venir el sábado a las 10 de la mañana, acá en la calle Bolívar, 1556, habilitamos el sector de biblioteca para charlar, conversar, un poquito en croata, un poquito en español, pero sobre todo... Moramo pomalo govori hrvatski. Malo pomalo. Moramo. Malo pomalo. Zašto? De a poco, de a poco. Y me gustó, pues yo le pregunté, Mirko, breve, le pregunté cuándo se iba a Venezuela. No, dentro de 5 años. Así que tenemos material para desarrollar. Bien. Hay Es un material. estudioso, Hay material, chico, así que hay vamos material. a aprovechar a charlar con él y nos vamos a ayudar mutuamente, porque acá hay mucho material de consulta que él también le va a venir. Bueno, adelante. Bueno, hoy vamos a hablar, el otro día usted mencionó en el programa que sería interesante ir recorriendo los pueblos de la costa Toda la costa. croata que tiene Años, tanto tiene para años. visitar. Bueno, empecemos por, no podemos todo, vamos a empezar de a poco, vamos a empezar por Istria, que está en la parte más al norte. No, ¿por qué empieza por el mar y por qué no Noreste. empieza por la llanura primero? Porque, bueno, cuando lleguemos a la llanura va a hablar ¿Y usted. por qué no de esa empezamos, por qué no zona. empezamos por Bosnia también? No tiene costa, por ¿Por qué importa. no? ¿Por qué no? Sí, No, ya vamos a tiene- llegar. Tiene un poquitito así de salida al mar. Lo hemos visto. Pobre mi querida Bosnia, la han dejado huérfana allá en el medio de la selva. Y aparte, bueno, porque los antepasados vienen también de la parte de Istria, de Bosnia y de Istria, así que Ajá, claro. vamos a empezar por, Bueno. empecemos por Istria. Bueno, esto era un poco de la región de Istria. Salud, por favor. Nazdravi, Nazdravi, de mi mano. Istria es una región muy linda, poco conocida en los itinerarios turísticos, la dejan muchos de lado, sobre todo desde estas latitudes. Tiene unas bellezas. Pero tiene unas bellezas incomparables. Usted no se deje Es- interrumpir, no, nosotros tomamos acá, usted haga Yo cuenta que veo que ustedes siguen brindando, me parece muy bien. lo estamos escuchando, sí, sí. Istria tiene muchos rastros del Imperio Romano, del reino del Véneto, tiene mucha historia y del Imperio Austrohúngaro. Así que toda esa impronta que dejaron los italianos, los austríacos, está presente en Istria. Sobre todo hay que decir que Italia lo ocupó entre las dos guerras. Entonces, bueno, ahora siempre, como siempre volvió a Croacia y es territorio croata. Bueno, ¿qué más podemos decir? Está lleno tenemos montañas, colinas, valles, playas, donde hay un contraste entre el verde y el azul del mar. Y el rojo de la tierra. Y el rojo de la tierra, exacto. ¿Por qué rojo? Sí, de tierra roja como en Misiones, ¿Ah, sí? sí, bien roja. Ya, vos no sabías. Una belleza. Verde. Hay que estoy aprendiendo. Y también tiene la ciudad más chica del mundo, Hum, con solo 28 habitantes. ¡Jum! Hum, en el medio de Istria, y se puede disfrutar de mariscos frescos, trufas de primera calidad, Las trufas, aceites de oliva, Primer nivel de Europa, la trupa. exacto, y vinos. Ya dijimos, bueno, que Istria es una de las zonas más lindas para mi gusto de Croacia. Empezamos por Pula. Pula es una de las ciudades más, creo que la más grande en Istria después de Rijeka. Tiene lo más importante, la arena de Pula, que es el anfiteatro
del Imperio Romano del siglo I después de Cristo. También cuando uno entra a la ciudad antigua atraviesa el Arco de los Sergios, construido en el año 30 a.C. Y se llega a la plaza principal de Istria, donde se encuentra el Foro Romano, está el Templo de Augusto en honor al emperador, al primer emperador romano, Augusto. Y bueno, es una parte donde tiene una de las reliquias más grandes del Imperio Romano, donde se puede ver y encontrar y visitar templos que están todavía en excelente estado. Hay una cosa interesante, disculpe que lo interrumpa, ¿no? En Pula, lo que usted mencionó, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Romano conviven, porque la arquitectura, por ejemplo, Pula era el puerto militar del Imperio Austrohúngaro. Ajá, Entonces, claro. todas las construcciones portuarias de Pula son todas de la época del Imperio Austrohúngaro. Y después tienen las reliquias Sí, estas del tiene Imperio razón. Romano, que ese anfiteatro es el único que está, digamos, en esas condiciones. Sí, Porque el de Roma está mucho menos, digamos que no está completo, aunque es más grande el de Roma, este es más chico, pero está mejor. sí, pero está mejor conservado. mantenido. Incluso hay muchas filmaciones que aprovechan a hacer así ahí. Por ejemplo, la película Gladiador, Sí, sí, se sí. filmó en ese anfiteatro. Bueno, después tiene playas de aguas transparentes como, no sé si conoce el Cabo Kamenyak, unos acantilados. No fui a Camañac. Unos acantilados que terminan en el mar, que son de aguas tranquilas. Para bañarse, ¿eh? Sí. Sí, playas. Esas zonas playas. planas. No, pensé que era rocoso. Bueno, después podemos seguir. Son por rocos, Robin. pero son lindos, son muy lindos. Sí. Después seguimos por Robin. Robin es también una zona muy antigua, muy conocida. Uno se atraviesa por el Arco del Bailey, que se llama así. Es el casco, se llega al casco antiguo de la ciudad, y ahí va a encontrar la Basílica Santa Eufemia, que Sí. se ve la torre de la basílica desde, está un poco elevada, el lugar más elevado de la ciudad, y Es la que tiene la Santa Eufemia arriba en la torre, en la punta. Exacto. Da Bueno, vuelta, hay una- da vuelta me parece, ¿eh? Bueno, ya tanto, no sé si da vuelta, pero O yo había tomado un pelín hacia ahí, no sé. Puede ser. Hay una historia muy buena, ahí está guardado el sarcófago de la Santa Eufemia. No vamos a decir toda la historia pero sí que en el año 304, cuando muere, ella muere en Constantinopla. Y desapareció el cadáver, y años después, en el año 800, apareció el sarcófago justamente en ese lugar, en esta ciudad. De ahí que es la patrona, y bueno, se erigió la iglesia. Luego, siguiendo hacia el norte, nos vamos a encontrar con la ciudad de Porec. Estoy hablando de las ciudades más características de Istria. Sí, pero usted está salteando en esos pocos kilómetros. Sí, Hay muchísimas. infinidad de playas, lugares, pueblitos. No, pero él habla de pueblos. Sí, sí, pueblos eso sí, cercanos. es una ciudad. claro, digamos, Sar, como es, hay una Está Fallana, por ejemplo, que es también Fallana. un pueblito. Sí, sí, famoso. sí, sí. Nosotros le diríamos pueblitos, ya son ciudades, pero Exacto. son muy pintorescos, la verdad que vale la pena parar en cada uno. Cada uno. Sí. Sí, me dediqué a ver las ciudades más conocidas de Istria, Sí, está que son las más turísticas, Hablamos pero también de- cada una de ellas tienen, ya les digo, está como dice Mirko, playas, verdes, montañas, lugares, Acantilados. Sí, es sí, muy sí. interesante. y enfrente de Istria está el archipiélago de Briuni. Sí, ahí casi enfrente de Pula. Sí, al sur. que Yo jugué el tenis ahí cerca. yo juego al tenis con Tito únicamente. No. Sí, tengo un vecino que se llama Tito Fuente. Escuchame, está Umar. Umar es. Bueno, una que está al Sí, norte sí. de Istria, Ahí donde juega se al tenis, hace el... Jugué al tenis lo vi. Me parece muy bien, donde se hace Con el Ivanisevic. Internacional. torneo internacional. ¿Cómo se llama? El abierto de Croacia se juega en Uma. Claro. Ese. Claro. Bueno, y te estaba diciendo, Porec
además de las espléndidas vistas de mar, montañas, islas, tiene la Basílica de San Eufrasio, o comúnmente llamada Basílica Eufrasiana, del siglo VI después de Cristo. Famosa por tener los mosaicos decorativos. Yo no sé si usted lo vio, pero son mosaicos bizantinos donde todavía se guarda, se han restaurado murales con ello. Es una atracción, turística mundial. Sí. Un ejemplo único del primer tiempo del cristianismo. Y patrimonio, como dijiste vos, De la humanidad. estaba hablando, claro, patrimonio de la humanidad. Patrimonio de la humanidad. De la humanidad Exacto. del año 1979, si mal no recuerdo. Muy buen dato. Sí. Muy buen dato. Bueno, y próximo a Pula también se encuentra una de las ciudades que usted nombraba, está el pueblo de Vale. Parece un pueblito colgado. Parece un pueblo colgado que usted me hacía, hoy estábamos hablando fuera del programa, que me decía, Vale se le llama a los pueblos así elevados, ¿no? Ese pueblo se llama Vale, ¿ves? Pero o sea, uno va bordeando el mar y ahí digamos, la geografía es plana y después como que tiene un acantilado, Se eleva. tiene una cadena. Entonces, ahí arriba, no sé cómo se llega, por escalera. No, tiene autos, después siempre No, en su debe haber pueblo, ruta claro. alrededor. No, Claro, no, o pero sea, después no tiene que desde llegar todo- caminando, no tiene otra manera. Desde el mar, creo que se sube por escaleras, no se puede subir en auto, porque en auto solamente se da la vuelta Claro. por arriba de la montaña, sí, pero es muy interesante. Bueno, yo ¿por qué le nombraba? Porque tiene la iglesia, muy famosa, la iglesia de la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel, del siglo IX. Pero ¿sabe por qué se conoce? Porque en ellos para que estuvo Don Giacomo Casanova, en el año entre 1743 y 1747. ¿Qué andaba haciendo por ahí? Casanova andaba atrás de la señora de la rica familia de Suardo, y bueno, y tenía su corazón iba contra de esta mujer, y bueno, todas esas, por esas calles andaba con sus amoríos. Él mismo cuenta esto en sus memorias. Por ello le digo que me hacía acordar este pueblo del Vale. Bueno, Buenísimo. vamos a continuar, pero Pedro, ¿Después continuar? vamos a continuar, pero vamos a una Bueno, canción primero. bueno. ¿Qué le parece? Yo quería decir ¿Qué lo tiene? siguiente, que este encuentro es presentado por el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo, ciudad autónoma de Buenos Aires de la República Argentina. ¿Para qué? Para vivir, difundir y mantener siempre vivas en alto el sentir de un pueblo milenario croata de 13 siglos que ama a Dios, a la patria y a su gente. Vamos a escuchar entonces otro bonito tema musical. En este caso dice Mix 2010 Klapa Sol. El tema Boduli su dusha od Cuarnera. Adelante, Danielito, por favor, y gracias por tu participación. Si no es por vos, este programa no se puede realizar. Gracias. Mnoga puta svit kad Bog je stvara i škurinju u lipost pretvara. Odvojilo petoro se braće od matere Istre i Primorja čače. Partili su priko Sinjeg mora, žujka štiga, a trata pokora. Maštruhala je škrtu grotu moju, vridna ruka na kvarnerskom škoju. Sve od Krka pa do Paga, priko Cresa, Lošinja i Raba, na Bedgrota u srcu Kvarnera. Bodulska je zlatna rivijera, tu kata se
istro i primalje moje, boduli su duša duše tvoje. Partili su priko sinjeg mora, žujka štiga, a trata pokora. Maštruhala je škrtu grotu moju, vridna ruka na kvarnerskom škoju. Sve od Krka pa do Paga, priko Cresa, Lošinja i Raba, na Petrota u srcu Kvarnera, Bodulska je zlatna rivijera, tu kada se od kako je svita, rajska djevo i vilo kada pita, majko Istro i primalje moje, boduli su duša duše tvoje, majko Istro i primalje moje, boduli su duša duše tvoje, boduli su duša duše tvoje. Continuamos con nuestra programación. Croacia, su vida y su canto. Lijepa naša. Y continuamos con las expresiones acá de Istria del señor Alberto Guzmán. Adelante, Alberto. Bueno, continuamos por la zona de Istria. Ahora nos vamos a meter en lo que se llama la Istria Verde. La primera ciudad que voy a nombrar es una ciudad que está a 200 metros sobre el nivel del mar, también sobre una colina, la ciudad de Buye. También desde arriba se pueden ver todos los viñedos, plantaciones de olivo y bosques que caracterizan la zona. Hay una historia muy linda en Buye. En el siglo XV se levantó la iglesia de Santa María de la Misericordia. Hay una interesante leyenda que dice que la Virgen se le apareció a un hombre adinerado de la ciudad y este emprendió un viaje a Venecia con el objeto de llevar a su regreso a Buye una estatua de Santa María. Pero al llegar se encontró que la puerta de la ciudad estaba cerrada. Entonces no tuvo que pasar la noche fuera de la muralla. A la mañana siguiente, cuando quiso levantar la estatua, no pudo, ni siquiera con ayuda de otras personas. De ahí se dedujo que la Virgen no se quería mover de ese lugar y precisamente quedarse ahí en honor a ella se hizo la iglesia en 1587. Bueno, cerca de allí se encuentra la ciudad de Groznian, también un típico pueblito de Istria, la Istria central, un complejo urbano medieval que se mantuvo prácticamente intacto hasta ahora. Ahí es donde, caminando por acá, se puede probar las trufas blancas y negras típicas de la región, que usted me decía hacia... No, es una exquisitez europea, o sea, viene gente del mundo a comer las trufas de Istria, son espectaculares. Sí. Y quizás este sea el lugar central, Groznian. Exacto. Bueno, la ciudad conocida también, la ciudad de los artistas, Centro Internacional de los Jóvenes Músicos, se llaman, porque en esta ciudad a partir de mayo hacen espectáculos en la calle, se juntan pintores, escultores, artistas de todo tipo y festejan durante estos meses hasta el mes de agosto en las calles de Groznian. No solamente leí yo música crota, sino que hacen rock también. Sí. Festivales de rock. Sí, sí señor. Bueno, después uno sigue por la ruta y se va a encontrar en una colina
no sé si tenía una foto usted por ahí, hoy habíamos visto, de la ciudad de Motobu. Acá no la tengo, pero sí, es un famoso concurso, no. ¿cómo se llama? Donde se lleva a cabo hay un festival de cine. Festival de cine. Bueno, es una ciudad amurallada de la época medieval, el casco se conserva intacto, está elevada a 227 metros del mar en la zona del valle del río Mirna. Y aparte del festival, es conocida porque esta ciudad es el lugar de nacimiento del ex corredor de Fórmula 1, Mario Andretti. Exacto. Donde en la misma ciudad tiene un museo. Bueno, y para terminar, bueno, hay mucho para decir de Istria, como decíamos, pero en el otro extremo de la península se encuentra la ciudad de Opatia, que para mí es una de las ciudades más hermosas de ¿Y pertenece a Istria? Opatia. Sí. Opatia, sí, ¿Ah, sí? Sí, por la arquitectura, porque en esa época, hablamos de fines del siglo XIX y principio del XX, iba toda la aristocracia austrohúngara y del imperio e italianos, y bueno, dejaron esa impronta de los edificios. Es una cuestión muy linda de admirar. Y bueno, y hay muchísimos otros lugares, como decía antes. Está, por ejemplo, Lavi, no sé si usted estuvo, es una ciudad... No, ahí no estuve. La próxima. En tiempos antiguos conocida porque venían los muchachos solteros a comprar los anillos de compromiso a los joyeros de la ciudad. Entonces, claro, se llama la ciudad de los del romance. Ajá. Porque, bueno, por este asunto, y tiene un monumento y todo a la diosa Centona, que es la diosa de los joyeros. Y bueno, ya después, más allá de Rieca, ya empieza la zona de Dalmacia, que vamos a hablar en otros programas. Sí, Rieca ya se la dejamos a Dalmacia, ya no está en la... Rieca se la dejamos a Dalmacia, la segunda ciudad creo que es la segunda ciudad de Croacia, segunda o tercera. Me parece que es la segunda, sí. Bueno, vamos a escuchar este tema, la verdad, es para disfrutar. Por supuesto, primero escuchar, cerrando los ojos, y como digo siempre, vuelven los recuerdos, vuelve la música, y Croacia vive y se emociona y canta así. El tema, Dvi sestre, son dos hermanos, pero hermanos de la vida. Se refiere a las regiones de Herzegovina y Dalmacia. Cantan Mladen Gerdovic, nacido en Dalmacia, y Mate Buric, nacido en Herzegovina. Adelante, Daniel, por favor. Učila me mati od rođenja, da je ćaći bila ljubav stara. Lika, Istra, Zagreb, Slavonija, i u meni je srce od bećara. Svaki put kad kroz Zagorje prođem, kad u svoju Dalmaciju dođem, kleknem i poljubim svaku stinu, pa pozdravim i Hercegovinu. Kleknem i poljubim svaku stinu, pa pozdravim i Hercegovinu. Nazdravimo prijatelju, neka znaju svi, oduvijek smo dva večara bili ja i ti. Nazdravimo prijatelju, neka svatko zna, dvi su sestre Dalmacija i Hercegovina. Nazdravimo prijatelju, neka znaju svi, oduvijek smo dva večara bili ja i ti. Nazdravimo prijatelju, neka svatko zna, dvi su sestre Dalmacija i Hercegovina. Ajmo Mate, ajmo Grdoviću!
Učila me mati od rođenja, da je čači bila ljubav stara. Lika, Istra, Zagreb, Slavonija, i u meni je srce od bećara. Svaki put kad Herceg Bosnom prođe i u našu Dalmaciju dođe, kleknem i poljubim svaku stinu, pa pozdravim cijelu domovinu. Kleknem i poljubim svaku stinu, pa pozdravim cijelu domovinu. Nazdravimo prijatelju, neka znaju svi, oduvijek smo dva bećara bili, ja i ti. Nazdravimo prijatelju, neka svatko zna, dvi su sestre Dalmacija i Hercegovina. Nazdravimo prijatelju, neka znaju svi, oduvijek smo dva bećara bili, ja i ti. Nazdravimo prijatelju, neka svatko zna, dvi su sestre Dalmacija i Hercegovina. Nazdravimo prijatelju, neka svatko zna, dvi su sestre Dalmacija i Hercegovina. Siendo 25 de septiembre del año 2019, cumplimos con la audición número 6 y Croacia continúa de esta manera. Les voy a hablar sobre Vice Vukov, uno de los grandes íconos de la música popular croata. Y dice así: Vice Vukov nace en la ciudad de Šibenik, Croacia, en el año 1936 y fallece un 24 de septiembre del año 2008 a los 72 años de edad, en Zagreb, capital de Croacia. Fue cantante y político croata. Durante la década del año 1960 fue uno de los cantantes más populares en la ex Yugoslavia, apareciendo en el Festival de Eurovisión de 1963 con la canción Brodovi, Buques, y en el Festival Eurovisión de 1965 con la canción Čežnja. Šta je Čežnja? Čežnja tebi vuče. Recuerdo. Recuerdos, pero es un poquito más que recuerdos. Sentimientos. No En el año 1972, durante un movimiento nacionalista, movimiento de la primavera croata, las autoridades yugoslavas investigaron su departamento por documentos comprometedores y Vice Vukov estaba de viaje en Australia y luego su esposa le comunica que no regrese para no ser detenido. Entonces decidió irse a Francia y solo regresó a Yugoslavia en el año 1976. Tendría 40 años, si no me equivoco. Sí, 40 años. Durante ese tiempo las cosas se agravaron, pero su carrera musical es más, se convirtió en una lista negra. Nos imaginamos, se le prohibió cantar en público y todos sus discos fueron retirados de las tiendas. Acá se llama disquería. En el año 1989, un álbum con nuevas canciones sin su nombre en la portada reapareció nuevamente en las tiendas croatas, señalando un cambio político. Poco después, Vicente Vukov realizó una serie de 14 conciertos en la sala de conciertos Vatroslav Lisinski, creo que están en Zagreb. Sí. Este gran intérprete de las melodías croatas interpretó algunas de las canciones patrióticas más importantes, como Zvona moga grada, El sonar de mi ciudad, y Tvoja zemlja, muy conocida, Tu tierra. Después de la introducción de la democracia en Croacia, Vice Vukov se convirtió en partidario del Partido Socialdemócrata Croata. Compitió varias veces por un escaño en el Parlamento croata y finalmente lo consiguió en el año 2003. Tenía aproximadamente 67 años de edad. Terminando, en el año 2001 se propuso como embajador de Croacia en Suiza y el 17 de noviembre del año 2005, al bajar las escaleras del Parlamento, Vice Vukov se resbaló y cayó y recibió
un fuerte golpe en la cabeza. Fue hospitalizado, sometido a una cirugía, pero pronto cayó en estado de coma. No quiero extenderme porque falleció. Algunas de sus canciones, grandes éxitos, a saber, Dzwona mowa grada, Dalmatyńska elegia, Boleska noc, Cześnia, Twoja zemlia, Pismo Czali, Uduszu z Tobą y muchísimas canciones más. Y una que me recuerdo siempre, la que canta a los abuelos, Chale Moy. ¿Y cuál vamos a El escuchar? padre, el padre. Sí, esta también está anotado acá también. Stavi Svetili una prozore mogli. Y muchísimas más, muchísimas más. No las puedo leer porque tardemos media hora más. Vamos acá, a pedido del director, vamos a escuchar lo que yo tengo acá anotado, el tema de Vice Buko. Nos va a cantar el inolvidable, en el recuerdo, Vice Buko, Dobro mi došel prijatelj. La cantaba tu papá, yo lo escuchaba acá. Sí. Bienvenido a mis amigos, o a mi amigo, yo diría mis amigos. Adelante, Daniel, por favor. Dobro mi došel, prijatelj, v skromni zagorski dom. Budi kak doma v vlastitoj hiši, tu pri pajdašu si svoj. Hiži toj kaj si poželiš, to moje srce ti dam. Zagorci da su prijatelji pravi, to danes celi svet zna. Nek je stara hiža ova, ali još navek tu stoji. Ne mreš zrušit ovog groba, taj se ničeg ne boji. Dobro mi došel, prijatelj, v pravi zagorski dom. Budi kak doma v vlastitoj hiži, tu pri pajdašu si svoj. Zagorec navek prvi, za pajdaštvo život dal, vse do zadnje kaplje krvi i nigdar mu ne bužal. Dobro mi došel, prijatelj, pravi zagorski dom.
pismom. Dobro mi došel, Continuamos con nuestra programación. Croacia, su vida y su canto. Hrvatska lijepa naša. Vamos a los saludos. Nos acompañan y gracias por su amable atención el señor Cristian Spurgeon y familia de la provincia de Córdoba, el señor Stef Fioric y esposa de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nietas, y también los integrantes de la audición radial Bar Croata, que se transmite todos los viernes de 19 a 21 horas desde Rosario, provincia de Santa Fe. Al señor Miroslav Turek de la ciudad de Ranelagh, provincia de Buenos Aires, a mis hijos Pablo, Ivana y Nicolás, y mis 6 nietos, por supuesto. Al señor Luka Ivanac y a su hija Ljubica. A la audición croata que se transmite sábado de 13 a 15, Croacia en mi corazón, que conduce el licenciado Jure Papat. Al señor Oskar Chuskovic y familia de Doksud Avellaneda, a las hermanas Vicentinas de Llaga del Instituto Cristo Rey de Doksud Avellaneda, a la señora Karaman de Doksud Avellaneda. Y hay muchísima gente que sábado tras sábado nos vemos acá en la institución y que nos dan aliento para poder seguir. Muchísimos más. Y un gran saludo a Yure, que vive con su esposa en Pinamar, en la provincia de Buenos Aires. A Daniel Ruleta, nuestro colaborador, con su gran corazón, a su padre y a su hijo. Y continuamos, Mirko. Te doy la palabra. Adelante. Gracias. Toma la palabra. Adelante. Este sábado, después de la pequeña reunión de la mañana, tuvimos el pequeño almuerzo del mediodía, pero hicimos vino la licenciada Carmen Berlichet a contarnos un poquito sobre los monumentos históricos que se pegó con un poco lo que se habló en el programa pasado, los edificios y los monumentos de los croatas en Buenos Aires. Lo que habíamos dicho en el otro programa de Mihanovic, que a mí muchos me criticaban porque le llamaban Mijanovic, pero era una cuestión de que en croata es Mihanovic y bueno, acá fue conocido como Nicolás y Miguel Mijanovic, Sí, por sí. eso lo españolizamos un poco. Bueno, y después lo que hizo también Carmen, muy interesante, que presentó este libro, en realidad presentó la traducción al español. Damir Markuš es uno de los defensores de la ciudad de Vukovar, escribió este libro, 58, Los Hos en la defensa de Vukovar. Este libro lo tradujo Carmen, está escrito por Damir, ya está en español, así que ese se agrega. Le digo por qué, lo interrumpo, le digo por qué se llama 58. A ver, dígame. Porque 58 son los voluntarios del HOS que fueron con defender, Markuš sí. a defender la ciudad, Perfecto. de los cuales 25 murieron en la defensa, otros 25, 26 quedaron malheridos o murieron después. Son 7 los que habían sobrevivido del batallón del HOS. Mirá vos. Muy interesante este libro, que se suma al que ya estaba, el de Damir Plavšić, que es la batalla de Vukovar. La particularidad que estas dos personas que dieron, ellos ofrendaron su vida. Después, si Dios no las tomó, fue un detalle. Pero ellos entregaron su vida en la defensa de Vukovar. Y ahora van a venir a Buenos Aires. En realidad van a hacer una gira sudamericana. Van a ir a Lima, Perú, Santiago de Chile, y después, el 11 de octubre van a estar en la ciudad de Mendoza, el 12 de octubre en la ciudad de Córdoba y el 13 de octubre acá en Buenos Aires. En la página de Facebook ya tenemos publicado las direcciones y los horarios de cada presentación. Acá va a ser el día domingo 13 de octubre a las 16:30 en la calle Lugones 4936, en el centro croata.
No va a ser acá porque el lugar allá es más grande para que más gente los pueda ver. Van a presentar los libros, van a presentar una película subtitulada en español hablando de la defensa de Vukovar. Y ellos hacen todo este trabajo de concientización, de recuerdo, para que no se olvide lo que pasó en Vukovar. La semana pasada, estos días estuvieron en Suecia, antes estuvieron en Australia, antes estuvieron en Canadá, en Estados Unidos. Recorren todas las escuelas de Croacia llevando la película y todo lo que es la defensa de ellos. Recomiendo los libros. Yo ya leí el de Plavšić, el de Marcus, lo estoy leyendo, pero o sea, te atrapa, el libro te atrapa. Lo empezás a leer, no podés parar de leerlo. Así que se lo recomendamos. Lean los Decimos dos. que están en la venta acá en el Centro Cultural. Acá los tenemos en el Centro Cultural en venta y si no los pueden comprar a los autores directamente el día 13 de octubre, que se lo van a llevar autografiados seguramente. Esto lo que pasó el sábado, además de que comimos como siempre. Ahora, yo quiero recomendar, el que no puede comprarlo, porque esto es un programa periodístico también, desde mi punto de vista, en la edición de Buitza del día 20, también Sí. con fotografías que son muy dolorosas, la podés observar. Buitza del día 20 de septiembre, nos habla justamente de un señor, no va al caso del nombre y apellido, pero lo pueden leer, se dedica a la cinematografía y es desgarrante, Mirko. No es lo mismo, para mí, manera de ver, es lindo leer, pero cuando vos ves la imagen de una madre que pierde 2 hijos, una hija que pierde al padre, y ella tenía 3 años, y el padre se entera de ella que se suicidó, y vos lo ves, es desgarrante, Sí, es sí. desgarrante. Bueno, Así que sería Buitza el día 20. Está en el Facebook. El requisito para poder ver Buitza es saber el idioma croata. Y ve las imágenes. Se ven las imágenes. Y ve las imágenes. Estos están en español. Para mí digamos, valen es mucho una las ayuda, imágenes, Mirko, es valen una mucho las ayuda. imágenes. Sí, sí, ¿O sí, no? Yo totalmente de bueno. acuerdo. Yo soy muy visual. Bueno, Yo perdí 3 tíos en Blanco, que otro día vamos a hablar del tema. Pero 3 segundos. Sí, Porque es un tema, pero- alguien lo dijo, no sé quién fue, dice, nadie habla de Bleiburg, nadie habla de Vukovar. Yo lo escuché, nadie lo habla. Es decir, Dalmacia. Los de arriba nadie sabe nada. Pasó acá también con las Malvinas. Mientras acá jugábamos, bueno, en Malvinas se la sí, sí. jugaba. Es muy bueno, parecido. la historia. digamos muy que no hablarán en Croacia, pero nosotros en el Centro Cultural de San Telmo hemos hablado, vamos a hablar y seguiremos hablando del juego de la batalla de Vukovar, de Bleiburg y No, por eso mismo los héroes de Lo la estoy diciendo, por eso mismo lo estoy diciendo. Bueno, vamos a continuar con las charlas que habíamos iniciado en el programa pasado, que grabamos Con Oscar con- Chuskovic. Ahora grabamos con Oscar Chuskovic, que son, yo iba a decir, son charlas de conversaciones más que nada, con gente que no es tan conocida, no es famosa, pero son los croatas de toda la vida y que nos acompañan y son amigos. Somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, vamos a ir con la charla que tuvimos con Oscar Chuskovic, que es El trovador. vecino de Dock Sud, que nos va a contar, nos va a traer el recuerdo de su abuelo. Hola, buenas tardes. Estamos acá con el amigo Oscar Chuskovic, es un amigo de la casa, del Centro Cultural. Y bueno, lo que quería decirle, ¿cómo estás, Oscar? Kako si, dobro. Dobar večer svima. Da. Dobar dan. Da. No, lo que quería decir, bueno, Chuskovic, ¿de dónde viene tu abuelo croata? De mi querido abuelo Jure ¿Que es el Chuskovic. que vino a la Argentina? Vino en 1890. Upa. Las primeras Vino de- inmigraciones. Vino de Pile, o sea, al lado de Dubrovnik. Sí. Y bueno, se afincó en la Isla Maciel, en La Boca. Y yo le hice una poesía con respecto a eso, porque en agradecimiento, ¿no? Está bueno. Dedicado a mi abuelo Jure,
como él vino en un velero, yo le escribí lo siguiente, un barco a velas te trajo escondido entre sus velas. 15 años cumplías, lejos de tu querida Dubrovnik. Allá lejos, allá quedaron tus padres, tus hermanos, tus amigos. Nunca más los volviste a ver. Y entre barcos y astilleros curabas tus tristes penas. Ya no te decían Iure en la boca o Isla Maciel, sino que te decían Jorge. Y aquel día que te fuiste lloré porque estaba triste, afligido. Pero ¿sabes qué, abuelo dálmata? Iure querido, hoy me siento orgulloso porque llevo tu apellido. Qué lindo, qué lindo, la verdad que sí, muy lindo. O sea, yo no tuve una infancia croata porque él se afincó, como digo, en la isla Maciel y en la Boca. Y en esa zona todos hablaban genovés. Claro. Y yo iba a la casa de él con mis tías y hablaban todos genovés, ¿viste? Ajá. Pero me dejó el apellido. Y lo que yo aprendí de croata lo aprendí en los cursos. Porque lo ¿Ya que de más venía... grande aprendiste? Ya de grande, sí. Sí, esa historia es muy... Porque yo comencé con la música, Sí. ya de grande, ¿viste? Cuando mi hija Nadia, que tenía 9 años, una compañerita de la escuela le invitó a que vaya a bailar danzas croatas. Y como era chica, yo la llevaba. Y bueno, iba a bailar danzas croatas, ahí en Dock Sud. Y un profesor de música que tenía un conjunto se enteró que ella estudiaba piano. Y yo, estudia piano, sí, tráemela que le enseñamos música croata. Y bueno, entonces yo la llevaba, porque era chiquita, 9 años, y el profesor dijo, muy bien, le dio la tamburiza, la viserriza, Sí. para que practique en casa. Y cuando ella se iba a la escuela, la tamburiza quedaba en mi casa y yo la Y agarraba. bueno, empezó la historia con la tamburiza. Y te juro, Alberto, que eso me cambió la vida. Porque yo todos los sábados de ese momento se lo dediqué a Croacia. Aprendí 2 canciones y le dije mi hija me enseñaba la teoría también, ¿viste? Ajá. Pero yo no sabía nada de música, y yo me escribía la, re, ¿viste? Y mi hija te extrañaba, ¿viste? Porque no sabía nada y aprendíamos los dos juntos. Yo le enseñaba a él y ella me enseñaba a mí. Y el profesor, un día le digo al profesor, mira Romualdo, el querido Romualdo Margetich, que ya no está con nosotros, le digo, mira Romualdo, yo sé esto. Y le toqué una canción, ¿viste? Me hizo atrás y pedirle el traje a la señora del hogar, ¿viste? Digo, pero sé esta sola. Vos tocás esa, después en mí también. Y así aprendí. Qué bárbaro. Así aprendí, gracias a mi hija, y a que me empezó a gustar esa música, ¿viste? Y bueno, ahí comenzó el camino que hasta ahora nunca lo he dejado, ¿viste? Por lo que bueno hemos estado hablando, también estuviste en conjuntos de música, Claro, integraste y siempre vinculado a la música croata. siempre. Acá estudiábamos con un conjunto que se llamaba Croacia. Estuve con el conjunto Jorgovan, otro conjunto Rados, que con el conjunto Rados, mira, fue interesante porque tocábamos en el Teatro Cervantes, cuando vino el presidente Tuđman, y tocamos una canción muy hermosa, sentida, que se llama Ima jedna zemlja. Es muy sentida, muy linda. Y bueno, y a todos los conjuntos después vino el presidente Tuđman y nos vino a felicitar atrás del escenario, ¿viste? O sea, vino hasta ahí
¿viste? Y nos Bueno, felicitó. por lo menos tenés el honor de haber estado estrechado la mano del presidente Tuchman. Claro. Y bueno, después me hice conocido porque soy el único que agarra un teléfono y canta Sí, a las audiciones croatas. sí, tal De hace cual. años, hace más de 10 años que lo hago, ¿viste? Tal cual. Y bueno, ahora me pusieron el apodo el trovador croata. El trovador croata. Lo Los años- podemos ver en Bar Croata cuando lo estamos escuchando, siempre Sí, sí. dicen los muchachos, a ver. Un saludo grande a Bar Croata que ellos festejan todos los años en algún lugar distinto. Y bueno, yo cuando puedo voy, ¿viste? Y siempre con canciones, ¿viste? Y bueno, ¿cuántos años hace ya que estás con...? Que desde que empezaste a agarrar la tamburiza Y yo era grande, ya y tenía seguiste como, con esto. tenía como 45 años. Hace 5 o 6 años nomás. Después tuve... ¿No? Un Después poco de- más de 5 o 6 años. más, claro, sí, media vida casi, ¿no? Media vida. Y bueno. Después tuve la suerte de encontrar un amigo como Pedro Sari, que hicimos radio con él como 5 años, con el querido Mateo Kuschich también. Y era lindo estar ahí. Y después tuviste un programa de Aprendí radio. mucho. Después tuviste un programa de radio vos solo. Después tuve, sí, porque Todo, uno los años. a mí me gusta, ¿viste? Me gusta todo eso. Sí, sí, Yo cuando agarré la tamburiza, me cambió la vida. tal cual. No entendía lo que era esa música hasta que me empezó a gustar y Bueno, un poco nos pasa a todos, ¿no? Nos juntamos acá en el Centro Cultural, venimos los sábados, que lo decimos muchas veces en el programa, los sábados al mediodía, nos juntamos con amigos. No es solo la comida croata, sino las costumbres, las historias, estas historias que se van conociendo. Y pasamos un buen momento, un rato muy, muy agradable. Así que bueno, siempre se está invitando a todo el mundo, porque no solo a los croatas, sino que van a ver una cultura Claro. mismo acá en el centro. Y bueno, acá estamos apoyando la idea de Mirko, que es maravillosa, Tal como cual. él reformó todo este lugar. Tal cual. Porque acá ya hace muchos años que vengo, pero esto que es ahora es maravilloso. ¿Viste? Y de a poco lo estamos levantando y difundiendo. Bueno, gracias, Por Oscar. favor. Será hasta siempre. Otro día te canto algo. Tal cual. Lo vi. Gracias. Seguimos. Vuelven los recuerdos, vuelve la música. Y Croacia vive, se emociona y canta así. Vamos a disfrutar un lindo, bonito tema musical. Nos va a cantar la hija de Mate Mijo Kovac, Ivana Kovac. El tema, Crne vino, crno vino, crne oči. Vino añejo, tinto, ojos hermosos negros. Bueno, este tema de Crno vino, crne oči se lo dedico a una amiga de hace muchos años, a mi querida Vera Capelletti. Opa! Eživio! Mexico! Danas nisam niti sjena, a nekada sretna žena, radovala se životu. A kad suze boli krenu, slomile bi svaku ženu, a di neće mene sirotu. Kako ljudi ruke dignu, kada nevolje te stignu, ko da život prestaje. Prijateljice mi noći neće sada tužne oči, a zorom sve isto ostaje. Crno vino, crne oči, ubit će me ove noći, moja ljubav slomljena. Što ću majko kad ga volim, iako je duša nevjerna. Crno vino, crne oči, ubit će me ove noći, moja ljubav slomljena. Što ću majko kad ga volim, iako je duša nevjerna. Ej! Ajmo malo rukice gore! Go, go, go!
ko da život prestaje. Prijateljice mi noći neće sada tužne oči, a zorom sve isto ostaje. Crna vino, crne oči, ubit će me ove noći, moja ljubav slomljena. Što ću majko kad ga volim, iako je duša nevjerna. Crno vino, crne oči, ubit će me ove noći, moja ljubav slomljena. Što ću majko kad ga volim, iako je duša nevjerna. Crno vino, crne oči, ubit će me ove noći, moja ljubav slomljena. Što ću majko kad ga volim, iako je duša nevjerna. Što ću majko kad ga volim, iako je duša nevjerna. Hvala najljepša. Bueno, continuamos, gracias Alberto. Ya faltando pocos instantes para terminar la audición. No sé cuánto tiempo falta, Mirko. Ya estamos en el final, ya Estamos nos en el final. despidiendo. Despidiéndonos. Bueno, yo ante todo, entonces yo me despido, antes de darles el último tema musical. Gracias por todo, a las personas que se comunican, que yo por suerte las observo. En un programa 60, en otro 50 y pico, 40, 60, se van sumando. Y bueno, el último tema musical que quiero que la disfruten, como los anteriores, se llama Sliku Tvoju Ljubim. Dice que yo tu foto la quiero y la beso. Las cantan un lindo conjunto de damas, se llaman De Fraile. Oh, de Fraile, De son Fraile. buenísimas. Muy buen tema musical, que a mí me viva el corazón y la vida. Lavo los platos y estoy re contento, porque me muevo al compás del ritmo. Gracias. De los Frailes. Gracias Alberto, gracias Mirko. Gracias, Pedro. Bueno, Doviđenja. Doviđenja, Nos živjeli. vemos en el próximo programa. nos vemos el Saludos a sábado todos. acá. Do slušanja, Nos vemos doviđenja. el sábado. Y el sábado estamos, como siempre, acá en el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo. Stalno gledam tvoju sliku, a grudi mi vatrom gore. Tvoje usne nasmejane, samo što ne progovore. Sliku tvoju ljubim, šapćem tvoje ime. Detaljno si reći, ne zaboravi me. Sliku tvoju ljubim, šapćem tvoje ime. Detaljno si reći, ne zaboravi me. Dugo te dugo